Bueno, hoy vamos a ver fricción dinámica, vamos a ver problemas con aplicaciones. Tenemos que recordar nada más que la fuerza normal es aquella que ejercen las superficies de los objetos para evitar que otro objeto penetre en ellos. Y esta se representa con la letra N. Y cuando se trata exactamente del suelo, entonces la fuerza normal que ejerce el suelo es exactamente igual al peso. Pero solamente en ese caso, si ya está en un ángulo, entonces la fuerza normal ya equivale al peso, pero por el seno del ángulo de la superficie. Ahora, por otro lado, la fuerza de fricción dinámica es igual a, bueno, esta se representa con esta F cursiva. Pues la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción que llamamos μ por la normal. Y entonces, todo el tiempo que estén en contacto las superficies va a haber fricción. Aunque también se puede detectar la fricción aun cuando no hay contacto entre superficies, tales como cuando los objetos están en el aire. Que en este caso, la fricción depende de la viscosidad, que también se representa con μ, curiosamente, de la viscosidad del gas en el cual se está desplazando algo. Pero bueno, entonces ahorita vamos a suponer que tenemos un sistema en el cual tenemos un objeto que se desliza en una pendiente. En esta pendiente ya hay fricción, y lo va a hacer a velocidad constante. Velocidad constante. De tal manera entonces que la aceleración va a ser igual a 0, si es velocidad constante. Entonces, bueno, vamos a poner los ejes coordenados. El eje X debe de ser paralelo al movimiento y el eje Y perpendicular a la superficie. Entonces, la aceleración en X va a ser 0 y también no va a presentar aceleración en Y. Y bueno, entonces vamos a calcular pues todos los elementos del sistema, lo que es la fuerza de fricción, el peso y la normal. Entre los elementos que necesitamos va a ser la masa. La masa vamos a suponer ahorita que es de 5 kilogramos. El coeficiente de fricción vamos a ponerlo de 0.1. Recordemos que es adimensional. Y con estos elementos pues ya podemos calcular. Entonces, falta el ángulo. El ángulo vamos a poner que es de 37 grados. 37 grados. Y con estos elementos entonces ya podemos calcular la magnitud de la fuerza normal, la magnitud de la fuerza de fricción, que son los elementos del sistema. Ya después iremos acoplando más elementos para calcular más cosas posteriormente. Bueno, entonces, ahorita nada más para calcular los elementos que tenemos ahí que nos piden. Aquí tenemos los ejes coordenados. Entonces, aquí es el objeto. La fuerza normal va hacia arriba. Aquí está la normal. El peso iría en esta dirección. Vamos a hacerlo más grande. Ese es el peso y entonces por ende es el ángulo. Y entonces sí hay movimiento, pero como es velocidad constante, la fuerza de fricción lo está deteniendo.
Y entonces hay que hacer ya nada más la suma de fuerzas. ¿Qué elementos tenemos ahí? Tenemos al peso en X, tenemos al peso en el eje Y. Y entonces procedemos a hacer la suma de fuerzas, todavía con la cantaleta de suma de fuerzas, es igual con 0, y esto es igual a masa por aceleración. Habíamos mencionado que entonces las dos aceleraciones valen 0. Entonces, escogemos la que escojamos, las dos van en 0. Vamos a empezar con Y, que es un poco más fácil de manejar. Entonces, en el eje Y, dijimos que era 0, y por lo tanto, masa por algo es igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Bueno, hacia arriba tenemos a la normal. Y hacia abajo, nada más tenemos a WY. Y esto es igual con 0. Ahora, ¿cómo calculamos a WY? WY es igual a un componente del peso. ¿Qué componente es? Aquí, no, este es rojo, también no se va a ver. Aquí tenemos a WY de nuevo. ¿Qué cateto es de este triángulo? Es un triángulo rectángulo. ¿Qué cateto es? ¿Opuesto o adyacente? Es el adyacente y por ende se va a trabajar con coseno. Entonces, WY es igual al peso por coseno del ángulo. Por otro lado, WX, este cateto es el cateto opuesto, entonces se va a trabajar con la función seno. Entonces, seno del ángulo. Y bueno, entonces, volviendo a escribir pero ya con sus componentes, la normal menos el peso es la masa por la gravedad. Masa por gravedad, coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Y ahí está. Entonces, que está, no es cierto, es un 0, esto no es es un 0. Entonces, este elemento que es negativo pasa al otro lado positivo y entonces deducimos que la normal es igual a la masa por la gravedad por coseno de 37 grados. Ahí está la normal. Ahora, pues también nos piden que la calculemos. Sí, vamos a calcularla entonces de una vez. Entonces, la normal es igual a 5 kilogramos. 5 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por coseno de 37. Coseno de 37 grados. Es como 2. No, como 3, algo así. Vamos a ver cuánto da. Entonces son 5 por 9.8 por coseno de 37. 3.900, no, 39. 39.133. Las unidades son kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Las unidades entonces son newtons. Ahí está. Pero ya calculamos la normal. Ahora podemos proceder a hacer el cálculo de la fricción. ¿Cómo calculamos la fricción? Nuevamente partimos de suma de fuerzas. Bueno, vamos a calcularla acá y bajamos la cámara para borrar menos. Entonces, suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ya habíamos dicho que la aceleración en X vale 0, entonces todo este producto vale 0. Fuerzas en X, ¿a quién tenemos? Positivo, tenemos a WX, va hacia adelante. Entonces, tenemos a WX y negativo, tenemos a la fricción, quedando de esta manera. Ahora, esto es igual con 0. Nosotros ya sabíamos, ya habíamos establecido la clase pasada que la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, no, pero de aquí podríamos haber despejado el coeficiente de fricción. No necesitábamos darlo. Porque entonces WX es igual a la fricción. Y WX la conozco. ¿Quién es WX? WX es igual a la masa por la gravedad por seno de 37 grados
Y esto es igual a la fricción. Y esto es igual a mu por la normal. Entonces vamos a despejar el coeficiente de fricción a ver cuánto sale. Es igual a la masa por la gravedad por seno de 37 grados entre la normal. Bueno, ya tenemos la normal, ¿no? Que vale 39. Bueno, vamos a sustituir para los valores de la normal, que es la masa, gravedad, coseno del ángulo. Entonces, masa con gravedad se anulan y ahora me queda tangente de 37, como en el caso anterior. Tangente de 37 grados. Entonces, el coeficiente de fricción, tangente de 37 es igual a 0.7. Uy, muy alto. 0.753. Si ya quisiera calcular entonces la fricción, bueno, el valor de la fricción sería entonces la masa por la gravedad, que es 5 por 9.8 por seno de 37. 5 por 9.8 por seno de 37. La fuerza de fricción es de 29.48 newtons. No necesitábamos este elemento, este sí se puede calcular. Prácticamente para este tipo de problemas, siempre y cuando las dos aceleraciones valgan 0, podemos inferir los demás elementos. Uy, se andaba cayendo esto. Podemos inferir los demás elementos a partir nada más de la masa y el ángulo al cual se desliza. Este 29.48 sale de la sustitución de que el peso en el eje X es igual a la fricción. ¿Y quién es el peso en el eje X? Es la masa por la gravedad por seno de 37. Seno de 37 grados. La masa ya sabía yo que vale 5, la gravedad vale 9.8. Seno de 37 es poquito más de un medio, entonces son, por son casi 50. Por un medio son casi un poquito más de 25. Por eso sale 29.48. De ahí sale la fuerza de fricción de 29. Bueno, vamos a ver entonces ahorita un concepto nuevo, que es el trabajo. El trabajo se define, más bien se simboliza con la letra W mayúscula del inglés weight, no work, weight es peso, del inglés work. Entonces, el trabajo se calcula como la integral de la fuerza por la derivada de la distancia. Las unidades del trabajo, sus unidades son los joules. Bueno, ya saben eso. Esto se pronuncia Y, este diptongo es U, esto es L y la E es muda. Entonces, por eso es joule. Si no lo digan joules. Sus unidades, la unidad equivalente de joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto equivale también a newton por metro. Ahora, si también ven esto es una unidad de masa y esta es unidad metro sobre segundo. Pero entonces es una unidad de velocidad al cuadrado. Entonces también la pueden obtener de una masa por una velocidad al cuadrado. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, así es como se hace. No es cierto, me falta un elemento aquí. Coseno del ángulo, porque yo les había dicho que el trabajo era un producto punto. Cuando es producto punto, se utiliza coseno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que si el desplazamiento va en esta dirección y yo estoy aplicando una fuerza así o así, o sea, en 90 grados positivo o 90 grados negativo, de todos modos, ¿cuánto es el coseno de 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? 0.
Entonces, cualquier fuerza aplicada a 90 grados positivo o 90 grados negativo no va a realizar trabajo. Para que se realice trabajo, tiene que ir la fuerza en sentido del desplazamiento. ¿Para qué? Lo puedes ver así. Estás aplicando, digamos, el desplazamiento va así y la fuerza va así. Entonces, puedes decir que está entonces formándose un ángulo de 180 grados y entonces el coseno de 180 grados es igual con 1. También, también lo puedes tomar en otro sentido, de que aquí y acá, este es el desplazamiento y esta es la fuerza, y entonces como no están juntos, el ángulo es de 0. Entonces sería coseno de 0 grados, igual también con 1. De hecho, este es menos 1. Este es menos 1. Y también se puede dar que el trabajo sea negativo. Pero eso es otra historia. Bueno, el trabajo también puede ser negativo y no significa que no tenga sentido. También tiene sentido el trabajo negativo. Lo vamos a ver más adelante. Normalmente implica que se dispersa la energía. Y esas son así como que las generalidades de lo que es la interacción de la fuerza con el desplazamiento para generar trabajo. Entonces, la fuerza que estoy aplicando normalmente es puede ser una fuerza que se contrarresta con la gravedad o que tiene que vencer a la fricción. Entonces, cuando mi fuerza es igual a la gravedad, cuando la fuerza es igual al peso, cuando la fuerza es igual al peso, esto es igual a la masa por la gravedad, entonces el trabajo es igual al peso por la altura. Y entonces el trabajo realizado contra la gravedad es masa por gravedad por altura. Eso es cuando el trabajo se hace contra el peso. Sí, contra la fuerza de gravedad. Cuando el trabajo se realiza contra la fuerza de fricción, entonces para vencer alguna fricción en el camino del desplazamiento de un objeto, entonces queda así, la fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces es igual al coeficiente de fricción por la normal por el desplazamiento. Bueno, delta X por el desplazamiento, el delta X. Así es como queda cuando es contra una fricción, contra la gravedad. Entonces vamos a hacer ejercicios primero de este tipo que se parecen más a los que hemos hecho antes y ya después de este otro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Supongan que tienen una superficie ahorita completamente plana, así. Y entonces, no sé, tienen un carrito o una carriola más fácil. Bueno, más común, más fácil de entender el concepto. Ahí está la carriola. Y pues la estás empujando, porque recordemos también otra cosa. Esto no se los había mencionado. Empuje es igual a, ¿cómo? Empujar, mejor. Empujar es igual a jalar. Bueno, físicamente, empuje, jale. Hay un chiste hasta vulgar de, hay dos palabras que te abren todas las puertas, empuje y jale. Qué buen chiste, profe. Bueno, entonces, para jalar la carriola, normalmente no es una fuerza que se aplica así completamente paralela al piso, sino que lleva un ángulo. Entonces, la fuerza que se aplica es con un componente hacia el piso. Ahí está. Aquí, ¿a quién más tengo? Pues el peso de la carriola. Tengo el peso de la carriola y ¿quién más? Hacia atrás tengo a la fuerza de fricción. Y entonces se está realizando un trabajo. Bueno, el trabajo no tendría dirección en un diagrama de fuerzas. Luego sí se pone, pero vamos a decir ahorita que no lo vamos a representar en ese diagrama. Entonces, viendo entonces la suma de fuerzas en Y, bueno, primero es en Y y en X.
¿A quién tenemos en Y? La fuerza la tenemos en dos planos. La fuerza está tanto en Y como en X. ¿Quién más tenemos? Al peso únicamente lo tenemos ahí en X. ¿A quién más tenemos? La fricción que va hacia atrás. Tenemos a la fricción que va hacia atrás. Pero hay una fuerza que no estamos viendo y también está ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿La fuerza normal? Exactamente, la fuerza normal. La normal va hacia arriba. Entonces, nuevamente, esto suena muy extraño, pero vamos a plantearlo así. La aceleración en Y tiene que ser 0 por una simple y sencilla razón. Si es negativa la aceleración en Y, la carriola se estaría hundiendo en el suelo. O sea, estaría como si estuviera hundiéndose, no sé, en un pantano o cosas así. Entonces, eso no está pasando. Entonces, la aceleración en Y no es negativa. Tampoco es positiva porque entonces la carriola estaría despegando y tampoco está despegando la carriola. Entonces, por esas dos razones intuimos que la aceleración en Y es 0. Porque no pasa ninguno de esos dos fenómenos. Ahora, normalmente aquí vamos a considerar que nuevamente la velocidad es constante, que no está acelerando la persona que está empujando la carriola, a menos que estén jugando de ¡ah, corre, corre! Pero no, normalmente no se hace eso. Entonces vamos a considerar que la velocidad es constante, entonces por lo tanto también la aceleración en X va a ser 0, porque la velocidad es constante. Y a partir de esto, pues ya se puede hacer el diagrama. Primero vamos a entonces poner unas variables. ¿Qué variables necesitamos? Necesitamos la masa. ¿Cuánto les gusta que pese la carriola con todo y el contenido? Ya sea un bebé o despensa, porque también las he visto que usan las carriolas para llevar la despensa. ¿De cuánto les gusta que esté cargando la carriola? 20 kilos. 20 kilogramos, perfecto. Entonces, sí, cierto, se está desplazando. ¿Qué desplazamiento quieren que se esté realizando? ¿Cuántos metros creen que estén desplazándose con todo el carriola? ¿Unos 100? ¿200? Vamos a poner 200 metros. Se está desplazando 200 metros. Y aquí como hay una fuerza que está impulsando, aquí se vamos a necesitar el coeficiente de fricción porque no hay equilibrio de gravedad, sino que es quien está haciendo que se lleve a cabo el movimiento es la fuerza. Entonces vamos a decir que el coeficiente de fricción es como, ahora sí, de 0.1. Me quedé con ganas de poner un 0.1. Entonces, vamos a trabajarlo de 0.1. Entonces vamos a calcular el trabajo que está realizando la persona que jala la carriola. Entonces, para eso vamos a hacer suma de fuerzas. Primero, les digo que casi siempre es un poco más fácil la suma de fuerzas en Y. Entonces, suma de fuerzas en Y. ¿A quién tenemos? Tenemos a la normal hacia arriba y tenemos al peso hacia abajo. Aquí sí el peso no tiene componentes. Pero, necesitamos, sí es cierto, el ángulo. ¿Qué ángulo creen que está formando? Ese sí es más de 45, unos 60 grados, no sé, algo así. ¿Qué ángulo quieren que esté aquí? ¿70? ¿70 grados? ¿65? ¿55? ¿50? No se deciden, chicos. Voy a poner 55. Entonces, ese también lo necesito. El ángulo es de 55 grados. Entonces, aquí tengo a la fuerza en Y. Y la fuerza en X va hacia adelante. Entonces, voy a poner esta es la fuerza en Y. Esa es la fuerza en Y, la fuerza en X. Entonces, suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Nuevamente, esta vale 0. Entonces, esto vale 0. Entonces, positivo, ¿a quién tengo? La normal. Menos el peso. Menos ¿quién? A la fuerza en Y.
menos la fuerza en Y, y esto es igual con 0. Entonces, nótese que aquí ya no tengo que la fuerza normal es igual al peso. Por lo tanto, entonces, aquí voy a obtener un sistema de ecuaciones. Que sospecho que también tenía que haberles dado la fuerza para calcular el trabajo. O calculamos la fuerza. Yo creo que calculamos la fuerza mejor. Vamos a calcular la fuerza. Vamos a calcular la fuerza y después calculamos el trabajo. ¿Quién más? Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, la cual habíamos dicho que es 0. Esto es nuevamente 0. Entonces, suma de fuerzas en X, ¿a quién tenemos? Positiva, nada más tenemos a la fuerza en X, y negativa